Pablo. Vamos pues a iniciar. Pues primero que nada, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos los tres participantes que van a estar en esta mesa libre. Vamos a dar inicio a la tercera mesa de trabajos libres del quinto Congreso de Ciencia Forense, ¿sí? Durante esta sesión se van a presentar tres ponencias. El primer trabajo pues está a cargo de Marisol Escobar Chaverra, que proviene del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, y nos va a presentar 19 años buscando a los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín, Colombia. ¿Qué avances hay? El segundo ponente será Guadalupe Yadira Espinosa Álvarez, investigadora y consultora independiente, y ella nos va a presentar la desaparición administrativa y sus víctimas, caracterización de patrones en las personas identificadas no reclamadas cuyos cuerpos fueron inhumados en fosa común del Panteón Civil de Dolores. Y por último tendremos la presentación de Moisés Alejandro Villa Zamorano, que viene de la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Chihuahua, y nos va a presentar arqueología forense desde la experiencia chihuahuense, la tipología de hallazgos como clasificación metodológica para su abordaje. Así que vamos a dar inicio a Marisol. Adelante. Muy buenas tardes para todos. Ya estaré compartiendo pantalla en la presentación. ¿Me avisan, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, perfectamente, ya está ahí. Listo, entonces, como ya había dicho tú, Juan Carlos, este trabajo es 19 años buscando a los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín, Colombia. ¿Qué avances hay? Las autoras de este trabajo somos Ana Cristina Campo Jaramillo, Yuber Sandra Vélez Valencia y mi persona Marisol Escobar Chaverra. Pertenecemos a la Universidad de Antioquia y al Tecnológico de Antioquia, institución universitaria. Inicialmente, pues queremos destacar que la desaparición forzada es considerada por la Corte Penal Internacional como un crimen de lesa humanidad y ha estado presente a lo largo de los años en nuestro territorio nacional colombiano. Incluso el Centro Nacional de Memoria Histórica reporta que hay una nueva forma de guerra o de conflicto armado en el país que se llama la urbanización de la guerra, y la Comuna 13 ha sido uno de los focos principales de esta nueva modalidad de guerra. La Comuna 13 está ubicada en Colombia, en la ciudad de Medellín. Acá vemos pues, el mapa de Colombia con su localidad. Esta es la Comuna 13, el barrio San Javier, que es uno de los barrios más representativos de ella. Es un barrio que se ha compuesto a partir de invasiones por el desplazamiento forzado que se ha presentado en el país, donde la parte de occidente se ha venido desplazando y se ha radicado en esta zona. La escombrera es uno de los puntos importantes en este trabajo debido a que se presume que los cuerpos de los desaparecidos están enterrados en esta zona. Entonces acá podemos ver desde la parte de 2001, donde se ve como si fuera una fosa, como un hueco, y ya para 2021, pues al pasar de los años se ha ido llenando de escombros. Dentro del contexto histórico resaltamos que ha sido un territorio estratégico debido a que este tiene la autopista que lleva hacia la zona costera colombiana. Entonces ha sido punto estratégico tanto para grupos militantes, guerrilleros y como para los paramilitares. Debido a la ocupación inicial por parte de grupos militantes y por parte de grupos guerrilleros, el Estado decide que es necesario tomar control de esta zona y se van a realizar bajo el gobierno de Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez, bajo el marco de la seguridad democrática, unas operaciones militares. Entre ellas, las más destacadas son Mariscal, que ocurre en mayo del 2002, se también llama La Luna de Sangre. Esta comienza a las 3 de la mañana y finaliza a las 4 de la tarde. Y la Operación Orión, que inicia el 16 de octubre del año 2002 y finaliza el 20 de octubre, es decir, que duró 4 días esta operación. En ambas operaciones ocurrieron crímenes de lesa humanidad como desaparición forzada, detenciones arbitrarias y homicidios.
En estas fotos que son tomadas de Jesús Abad Colorado, que es un fotoperiodista colombiano que ha retratado el conflicto armado en nuestro país, se ve que una persona que tiene la cara cubierta, que su uniforme, por su uniforme y su vestimenta nos indica que es paramilitar, está rodeado por entidades del Estado y señala hacia dónde deben dirigirse para poder desocupar la casa de la persona que es guerrillera o militante. Para el año 2006 se hace la primera movilización masiva, que es en La Escombrera. A partir de esta operación se reclama justicia, se reclama que se reconozca que estas personas son víctimas de lo que sucedió durante estos años a partir de las operaciones militares. También se reclama que alias Don Berna, que es un excomandante del cacique Nutibara, que es un grupo paramilitar, sea condenado por estos crímenes que ocurrieron durante este marco de operaciones, pero lastimosamente pues esto no se logra, solamente se logra condenar por narcotráfico. Y durante el 2008, en su versión libre ante la Ley de Justicia y Paz, cuando ya se desmovilizan estos grupos paramilitares, él afirma que hubo un trabajo conjunto entre paramilitares, Estado, Fiscalía y también Fuerza Aérea. Para el 2009, alias Móvil 8 confirma en su versión libre la alianza entre paramilitares y el Estado colombiano. En el año 2010, Metroseguridad, que actualmente es conocida como Empresa de Seguridad Urbana, encarga a la Universidad de Antioquia una investigación preliminar de la desaparición forzada de la Comuna 13 de Medellín. Esta investigación no es publicada, pero según la revista Semana, que se supone o dicen tuvieron acceso a esta investigación, ahí está la cartografía de lo que se presenta en las desapariciones de la Comuna 13, en donde, como los puntos donde se enterraron a estas personas. Y a pesar de que la Jurisdicción Especial para la Paz ha pedido que se publique este informe, pues no ha sido publicado. Durante este mismo año, los equipos internacionales de antropología, como el argentino y el peruano, dan recomendaciones para realizar las exhumaciones de La Escombrera, también hacer como un análisis no invasivo, y también pues el invasivo, pero la Alcaldía de Medellín dice que no se tienen los suficientes recursos para realizar estas exhumaciones. Para el año 2012, se hace la construcción de complejo de viviendas de interés social Altos de San Juan, que está en la parte baja de La Escombrera. Esta construcción se realiza sin una prospección, sin determinar si hay cadáveres enterrados en esta zona, entonces de algún modo esto pues entorpece la búsqueda de las personas desaparecidas. Para el año 2013, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín exhorta a la Alcaldía de Medellín a detener el depósito de escombros en este lugar. Pues el depósito de escombros en este lugar nunca se ha detenido, entonces se dice que más o menos desde el año que iniciaron las operaciones, que fue en el año 2002, hasta hoy deben haber por lo menos 25 pisos de escombros en este lugar. En el año 2015, el 27 de julio, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía comienza la primera fase de búsqueda en un sector de 3.700 metros cuadrados. Sin embargo, este proceso finaliza sin hallazgos y se detiene en el 2016, con la llegada a la Alcaldía de Medellín de Federico Gutiérrez. Este proceso de búsqueda finaliza porque el alcalde dice que en un año de búsqueda no se ha encontrado nada, entonces que se deben detener las búsquedas. El 22 de noviembre de 2016 es condenado el Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el asesinato de la lideresa Ana Teresa Yarse y el desplazamiento de otras defensoras de la Comuna 13 en el marco de la Operación Orión. Ana Teresa Yarse hacía parte de una asociación llamada Asociación Mujeres de las Independencias. Ella sí era fundadora de esta asociación y en el marco de la Operación Orión, ella con las otras fundadoras son desplazadas. Ana Teresa pues es asesinada. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia diciendo, pues por medio de una sentencia, diciendo que se les debe brindar protección, que se les debe indemnizar y pedir perdón público. Y hasta ahora, según cuentan las mismas afectadas, esto no ha sucedido. Para el 2018, víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos, como lo son MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, presentan un informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz sobre las vulneraciones en el marco de la Operación Orión y piden medidas cautelares sobre sitios donde puede haber personas sepultadas. Ellos presentan medidas cautelares en Medellín, para la Universidad de Antioquia, Laboratorio de Osteología, para el Jardín Cementerio Universal y para La Escombrera. Actualmente estas zonas sí tienen su medida cautelar. En el 2019 se hace la construcción del ecoparque de la Comuna 13 en el barrio Altos de San Juan. Este ecoparque
comparte lo mismo que sucedió con la urbanización que ya les había comentado, Altos de San Juan, porque no se realiza una prospección del terreno para determinar si hay personas enterradas en esta zona, y hay pensamientos encontrados o ideologías encontradas con respecto a la creación de este parque, porque hay personas, habitantes de la Comuna 13, que dicen que bañarse en las aguas de este ecoparque es como bañarse en la sangre de sus desaparecidos. Y otras personas consideran que ha sido pues algo maravilloso para la Comuna 13, porque dignifica y da un sentido diferente a lo que ha sido la Escombrera. Para el año 2020, la JEP afirma que en la zona no serían 100 las personas desaparecidas, sino alrededor de 450, y muchas de ellas también con posibilidad de encontrarse enterradas en el Jardín Cementerio Universal. Se dice que está en el Jardín Cementerio Universal porque, pues, como su nombre lo dice, es un cementerio universal. Este cementerio se ha caracterizado por acoger a las personas que no tienen recursos económicos para realizar una digna sepultura de sus familiares, y también pues por la parte de constreñimiento hacia los mismos guardas de seguridad, porque pues entraban, constreñían al guarda y enterraban a los cadáveres de las personas pues, que se iban a desaparecer. Y para este año se hace una toma de muestras de ADN a 38 familiares de víctimas dadas por desaparecidas por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Se informa a través de diversos medios de comunicación colombiano que en 3 meses se van a reanudar las excavaciones para buscar a las personas desaparecidas en la Comuna 13. Para este trabajo se trabajó, valga la redundancia, con organizaciones, asociaciones y colectivos, como lo son Mujeres Caminando por la Verdad, Agroarte y Asociación Mujeres de las Independencias. Mujeres Caminando por la Verdad es una organización integrada por las madres, esposas e hijas de las víctimas de desaparición forzada. Su misión es promover y defender los derechos humanos de su comunidad frente a los crímenes de lesa humanidad y violencia ocurrida a lo largo de los años en la Comuna 13. Mujeres Caminando por la Verdad es el colectivo que más digamos, como se ha hecho sentir con respecto a la petición de justicia, reparación y no repetición, que es muy importante porque ellas mismas son las que dicen que por favor estos actos, como lo son la Operación Orión, no se repitan en el territorio colombiano. Ellas son las que más han hecho presión para que se haga la búsqueda de esas personas dadas por desaparecidas. Es por eso que, como les había comentado, en el 2015 se inician las operaciones de investigación y búsqueda de las personas dadas por desaparecida. Uno de sus mayores logros es que, gracias a todo su trabajo, fueron ganadoras del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en 2015, y ha sido un colectivo que nunca ha parado. Desde que iniciaron sus movimientos en el 2002, nunca se han detenido. A día de hoy siguen activas, a pesar de que muchas de ellas ya han fallecido en la búsqueda de sus hijos, pero siguen activas, buscando esa justicia y esa reparación que necesitan. Agroarte nace en el año 2002 como una forma de resistencia hacia los actos de violencia selectiva ocurridos en la Comuna 13. A través de esto busca el fortalecimiento del tejido social, el intercambio intergeneracional y la reapropiación del territorio en un marco que comprende la paz como un imperativo ético de la humanidad. Agroarte se basa en la agricultura y a través del arte para hacer una resignificación y un acto de memoria de los hechos que ocurrieron en la Comuna 13, para que las personas se genere una memoria colectiva y las personas recuerden lo que ha sucedido. Y a partir de eso también se hace una especie de catarsis. Ellos manejan 5 metodologías que son semillas del futuro. Ahí está la parte intergeneracional, porque pretenden como dejar su historia en las generaciones que vienen. Unión entre comunas, que es un acto cultural, se unen varias comunas a través del canto hip hop. Cuerpos gramaticales, que es un acto performático, donde ellos en diferentes puntos de la ciudad hacen performance enfocados en lo sucedido de estas operaciones. Galería Viva y el Partido de las Doñas es el acto mayor de catarsis que ellos tienen con Mujeres Caminando por la Verdad, donde las mujeres van, hacen una planta y dejan sus mensajes para sus seres queridos, como en forma de decir que todavía están con ellas. Asociación Mujeres de las Independencias se conforma por las mujeres en el año 1996 y se constituye legalmente en el 99, aunque sus fundadoras dicen que se comienzan a reunir a partir como de los años 80, 86 más o menos. Su representante legal y actual es Socorro Mosquera. Esta asociación nace por la necesidad que se tenía por los desplazamientos forzados.
En la actualidad no solo están compuestas por mujeres, sino que también tienen grupos infantiles, juveniles y semilleros donde se les enseña algo diferente a lo que es la guerra, se les ofrece un espacio diferente, también tienen sus cursos de inglés con ellos, y todo esto lo hacen con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas de la comuna. Las mujeres que conforman esta asociación también han sido víctimas de la violencia, muchas de ellas aún también buscan a sus hijos, entonces es un acto muy bonito que ellas hacen porque es de empoderamiento de la mujer a través de esta asociación. Como conclusiones, pues tenemos como que el Estado no ha tenido una voluntad de búsqueda de estas personas dadas por desaparecidas, y es por esto que nacen estos colectivos, porque si no fuera por ellos, pues no se hubieran iniciado actos investigativos. Estos grupos en búsqueda han realizado sus movilizaciones, manifestaciones que visibilizan, denuncian y crean memoria para exigir verdad, justicia, reparación y no repetición. Y a pesar de las investigaciones que se han adelantado, ya han pasado 19 años, están próximos, no se han realizado el encuentro de ninguna de las personas dadas por desaparecidas en la escombrera. Muchas gracias por su atención. Juan Carlos, qué pena, tienes el micrófono apagado. Ahí está. Vamos a dar paso a al siguiente pues, exponente. Y si hay alguna pregunta, pues las dejamos hasta el final de las presentaciones. Y vamos a darle paso a Guadalupe Yadira Espinosa Álvarez. Adelante. ¿Ya se da la presentación? Perfecta. ¿Sí me escuchan bien y todo? Todo perfecto. Ok. Buenas tardes a todas y todos los presentes, bueno, los presentes virtualmente aquí. El tema de mi presentación es la desaparición administrativa y sus víctimas, caracterización de patrones en las personas identificadas no reclamadas cuyos cuerpos fueron inhumados en la fosa común del Panteón Civil de Dolores. Y bueno, como contexto, un momento. Como contexto histórico y algo que va a empezar a guiarnos en esta presentación son dos preguntas, que es ¿qué es la desaparición y quiénes son los desaparecidos? Porque son cosas que van de la mano, pero son en sí mismas diferentes. Entonces, para esto he retomado tres momentos importantes en la historia de México que nos ayudan a retomar qué es la desaparición y quiénes son los desaparecidos. Para ello, el primero es el periodo de la Guerra Sucia, de la mal llamada Guerra Sucia o de la contrainsurgencia, que se da de 1968 a 1980, dependiendo de los autores. Y en estos momentos, los desaparecidos las desapariciones se cometían directamente por el Estado. Entonces eran desapariciones forzadas y eran cometidas en contra de disidentes políticos de ese momento, a los que llamaban guerrilleros. Y el Estado lo que pretendía es llamar que un guerrillero fuera un sinónimo de delincuente para que la sociedad mantuviera ese miedo constante a los guerrilleros. Por ende, en este caso, ¿qué es la desaparición? Aún no se conceptualizaba como que era desaparición forzada, sino hasta 2001, que es cuando se empieza a concebir este concepto, pero se empieza a utilizar desaparición forzada para referirse a lo que es las desapariciones que sucedieron durante la Guerra Sucia. Posteriormente viene algo que se da el boom de las desapariciones. Es cuando ya no solo son sistemáticamente las desapariciones, sino es cualquier persona puede desaparecer, y esto es la guerra contra las drogas, que inicia en 2006, cuando Felipe Calderón toma protesta ante el Senado e inicia una política de seguridad nacional contra los grupos de delincuencia organizada, y lo que él llamó a partir de 2007, en sus propias palabras, la guerra contra las drogas o contra el narcotráfico. Y en este momento es cuando inicia la estigmatización de los desaparecidos. Es cuando empezamos a escuchar esas frases que es, de seguro se fue con el novio, era un delincuente, era parte del crimen organizado, eran asesinos, se lo merecían, pero en realidad
posteriormente nos vamos dando cuenta que los desaparecidos no tienen que ser estigmatizados porque son seres humanos y todos tenemos derechos. Es en el momento, posteriormente llega un tercer momento que es muy importante, que es la entrada en vigor de la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Y obviamente cabe recalcar que esta ley se hizo por motivación de los familiares y las constantes protestas que se hacían por parte de ellos. Entonces, después de que se da esta entrada en vigor, hay 2 artículos importantes que nos van a ayudar a establecer quiénes son los desaparecidos. ¿Qué es la desaparición? Es algo más complejo, pero ¿quiénes son los desaparecidos? En especial, el artículo 4, fracción 16, en donde dice que una persona desaparecida es la persona cuyo paradero se desconoce o se presume a partir de cualquier indicio, su ausencia, ay, perdón, es que me estopa. A partir de cualquier indicio que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. Y posteriormente, para saber cuál es cualquier indicio, en el artículo 89, en la fracción 4, se establece, hay más fracciones que establecen cualquier indicio de la comisión de un delito, pero en particular la fracción 4 nos ayuda a delimitar lo que voy a mencionar posteriormente, que dice, cuando aún sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han transcurrido 72 horas sin tener noticia de la suerte, ubicación o paradero de la persona. Entonces, estos 2 artículos nos ayudan a determinar que si existe una familia, cualquiera que sea el abuelo, sea la madre, sea el hermano, sea el tío, si preguntan dónde está porque no conocen su paradero o su suerte, se establece que es una persona desaparecida. Ahora, para entender qué tanto es la dimensión de quiénes son los desaparecidos, tenemos que plantearnos algunas cosas. Y voy a enseñarle 3 grupos, con un diagrama de Venn, 3 grupos de muestras. En el primer grupo de muestra vamos a tener a personas desaparecidas. Esta parte son todas las personas desaparecidas, esas 80,000 personas desaparecidas que día con día desafortunadamente se va aumentando, esas son. Ahora vamos a agregar otra muestra, que son víctimas de otros delitos, sea cual sea el delito, no aquel delito que ustedes piensan que es parte de una desaparición, que por ejemplo es desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Esos no entran. ¿Por qué no entran? Porque es parte de la muestra C. La muestra C son aquellas víctimas de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares. Cada una de estas va a tener una intersección. Por ejemplo, una persona desaparecida que es víctima de otro delito, no necesariamente va a estar desaparecida por desaparición forzada. Lo que va a suceder es que esta persona puede ser, por ejemplo, víctima de feminicidio y hubo un ocultamiento de sus restos, pero esto no fue cometida por particulares y no fue cometida por un servidor público, por ende no se concebiría como víctima de desaparición forzada. Y así sucesivamente hay cada una de estas muestras se va interseccionando una por una. Por ejemplo, en el G, que es en donde todos se interseccionan, es porque la persona está desaparecida, cometieron un delito, por ejemplo, trata, y está vinculada una persona de un servidor público. En este caso se vincularían todos, pero hay algo que hay aquí, que es esta pequeña muestra, esta pequeña zona que no se intersecciona con B ni C, que son personas desaparecidas simplemente. Entonces, una persona desaparecida puede no ser víctima de un delito y esto es algo muy importante que tenemos que tener en claro. A pesar de que la mayoría de las desapariciones se cometen por actos de violencia o por un delito, hay otras tantas o otras pocas, una porción que no es así. Entonces, derivado de la entrada en vigor y la publicación del protocolo homologado de búsqueda el 6 de octubre de 2020, hay un punto y su consecutivo que es importante, que es el 4, que es la búsqueda generalizada. ¿Y qué es la búsqueda generalizada?
¿A qué nos ayuda? La búsqueda generalizada permite hacer cruces masivos de información contra reempedno. Por ejemplo, aquí están los cruces masivos de panteones, de información de fosas comunes de panteones, de instituciones psiquiátricas, de centros de asistencia e integración social, entre otros. Y en específico el 4.2, que habla de cotejos de registro de fosas comunes. Y este en específico ha permitido que se hable de la búsqueda generalizada de personas en el Panteón Civil de Dolores. Y para ello, en 2019, la CNB con un grupo de integrantes, la CNB es la Comisión Nacional de Búsqueda, con un grupo de integrantes, hicieron una visita diagnóstica al Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México. En él se realizaron ciertas acciones de búsqueda y entre las conversaciones que se manejaron se obtuvieron algunas cuestiones que eran de bastante interés para la comisión. Y esta era que el panteón tiene un área de fosa común, porque cabe recalcar que no todos los panteones tienen un área de fosa común. Existen panteones que no la tienen. Y en esa área de fosa común se inhumaban cuerpos de personas fallecidas identificadas no reclamadas. Por ejemplo, si Joaquín no tenía familia que lo reclamara porque falleció en una institución psiquiátrica, entonces lo que va a pasar es que va a ir a la fosa común porque él tiene un nombre, pero no hay alguien que responda por él, o eso es lo que se supone. Otra son las personas fallecidas no identificadas, los desconocidos, por ejemplo, que fallecieron de homicidio y no llevaban alguna identificación o cosas así, que hay muchísimos. Esos son otro tipo de, otros cuerpos que son inhumados. También se descubrió que hay diversas instituciones que inhuman en la fosa común, no solo la fiscalía, como muchos podríamos creer. Esta zona de fosa común también es utilizada por universidades de la zona metropolitana, INCIFO y Fiscalía. Y bueno, cuando se descubrió todo eso, a finales de 2019 se hizo un piloto en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México. Y en él lo que se buscaba era hacer una base de datos en la que se obtuviera información de los archivos físicos de la fosa común, información relevante para ser cotejada contra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, no localizadas. Sí. Y entonces, por ejemplo, el nombre es importante porque estamos hablando de una búsqueda de homónimos, o sea, es una búsqueda de nombres. Y, por ejemplo, ¿quién es la institución que inhuma? Pues necesitamos saberlo, porque si no, después si tenemos una coincidencia, ¿a dónde más vamos a ir? Entonces se fue buscando información que era relevante para que se cargara a una base de datos, y lo que se realizó fue la carga de esta información. Posteriormente se hace una confronta masiva entre lo que se llamó módulo de fosas comunes y reempedno, y actualmente, bueno, en ese primer piloto se obtuvieron varios posibles positivos, que eran personas que coincidían en nombre, pero se necesitaba más información para saber si era la misma persona. Actualmente sabemos que de esos posibles positivos, 2 personas se han identificado y se ha dado notificación a sus familiares que se encuentran en ese lugar. Y bueno, aquí es en donde encontramos patrones de búsqueda de personas fallecidas identificadas no reclamadas, inhumadas en la fosa común de ese panteón en específico, que es el Panteón Civil de Dolores. Cuando se iniciaron los cotejos, empezamos a notar ciertas coincidencias que, a pesar de que no se puede hacer un patrón estadístico, estamos identificando ciertas características similares, al menos por ahora, de esos dos grupos y de esas 2 personas y de personas que tienen características similares. Por ejemplo, algo que se descubrió es que en el patrón existían mínimo 4 pasos para que se llegara, 3 pasos previos a la inhumación en la fosa común para que se inhumara en ella. La primera es que había una situación de calle. Previo a la situación de calle debería de existir algo
una vulnerabilidad social. Por ejemplo, en este caso estoy poniendo que Joaquín sale de su casa en el Estado de México y padece una enfermedad crónica degenerativa, por ejemplo, demencia, Alzheimer, o podría ser hasta una enfermedad psiquiátrica que impide su localización o que él regrese a su casa. Posteriormente, como entra en una situación de calle, es acogido por un CAES, que es un Centro de Asistencia e Integración Social, y Joaquín lo que hace es llegar a ese CAES, pero es en Ciudad de México, y le generan un expediente, recolectan información, mínima, informan a Locatel que hay una persona extraviada y a instancias cercanas a Ciudad de México, pero hasta ahí queda. Ya no hay más y lo que pasa es que Joaquín pasa de 2 a 3 años en este centro y fallece de muerte natural. Posteriormente, como existe un convenio entre Civiso y ciertas universidades de la Ciudad de México, esto permite que el cuerpo de Joaquín no sea trasladado a una fosa común y ni siquiera se ha trasladado a servicios médicos forenses, porque en realidad su muerte no está ligada a un delito. Él falleció de muerte natural. Entonces, esto es lo que permitió que Joaquín el cuerpo de Joaquín ingrese a Civiso, bueno, a una universidad, para ser utilizado como material de enseñanza e investigación. Posteriormente de un año, lo que sucede es que llega a fosa común y la universidad es la que solicita la inhumación, y en ningún momento de estos vimos que entró en un CEMEFO, un INCIFO, un servicio pericial, y por ende aquí nadie de sus familiares va a saber si se encuentra desaparecido o no. Entonces, aquí es en donde se encuentra la desaparición administrativa. Entonces, es algo que he estado trabajando, y de hecho se me olvidó comentar al inicio, pero esto es información que he ido recopilando para obtener mi título de licenciatura en ciencia forense. Entonces, esto es como los resultados preliminares que se han obtenido sobre desaparición administrativa y sus patrones. Ya por último, para terminar, me gustaría darles unas reflexiones finales, que es que existen sitios de búsqueda en los que aún no se inician acciones de búsqueda, como lo fueron estos panteones, que nosotros llegamos en 2019, pero en México se hacía, apenas en Coahuila se estaba iniciando lo del plan de exhumación, pero en otros estados no. Y por ejemplo, otra cosa que me gustaría dejar muy en claro es que los desaparecidos no solo son un número o una cifra, sino son un ser querido que están buscando miles de personas. Entonces es algo que debemos de pensar más que en cifras, en personas. Y algo que es muy importante, es que se tiene que entender que existen personas que su desaparición no está relacionada con la crisis de violencia en México. Observamos en el diagrama de Venn que hay una parte de la muestra que no está relacionada con esos delitos, con un otro delito, con desaparición forzada. Y bueno, por último, no nos olvidemos de los desaparecidos, partes de grupos vulnerables como lo es Joaquín, o como lo puede ser Marta, o como lo puede ser Ernesto. Entonces, pues por mi parte sería todo, y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos a dar ahora entrada a Moisés Alejandro Villa. Adelante, Moisés. Gracias, buenas tardes a todos. Déjame que te doy permiso, espérame, perdón. Seguro, gracias, Michi. Un segundo. Moisés. Listo, ahora podrías presentar. Perfecto. Muy bien, compartir pantalla. Bueno, en lo que estoy haciendo estas maniobras, es para mí un honor poder estar aquí en este 5º Congreso de Ciencias Forenses de la UNAM, en la que en algún momento en mi formación académica de estudiante formé parte, pero más bien en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ahora, bueno, vengo a traerles una serie de datos con respecto
a lo que se ha desarrollado en el estado de Chihuahua, principalmente, y también que hemos notado que puede replicarse y ha sido recurrente en otros estados a través del contacto con otros colegas en antropología y arqueología forense. Nos hemos dado cuenta que efectivamente el trabajo de la arqueología forense debemos de darle una revisión desde el punto de vista más amplio con respecto a lo que es su quehacer. Como les digo, tiene que ver mucho con el desarrollo y la experiencia de los colegas en arqueología que han estado trabajando en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Yo que formo parte de los expertos de estos equipos de antropología de los que quedamos acá. Ya hay generaciones más recientes ahora, pero bueno, vamos a hablar en términos generales de esta arqueología forense desde la experiencia chihuahuense, cómo se ha ido fortaleciendo la noción de aproximación a una tipología de hallazgos como clasificación metodológica para el abordaje de diferentes tipos de hallazgos. Primero que nada, hablar de que esta, de que esta arqueología forense a lo largo ya de 15 años de práctica de este trabajo, a pesar de que yo soy antropólogo físico, titulado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y desempeñándome como antropólogo forense ya desde más de 15 años en esta institución del Estado, nos hemos reconocido el trabajo de todos mis compañeros también y llevando esta visión quizás más allá de nuestra práctica, sino hacia el ámbito también académico y que verse alrededor de que hay diferentes tipos de hallazgos que requieren metodologías específicas, tomando en cuenta siempre que los trabajos en conjunto con criminalística de campo, Policía Ministerial Investigadora, agencias del Ministerio Público y CENMEFO, incluyendo arqueología y antropología física forenses, llevando a cabo una interdisciplina forense como tal para un desarrollo óptimo de las intervenciones y de lo que se está recuperando o bien rescatando, que son personas fallecidas, ¿no? Ocasionalmente el apoyo de los cuerpos especiales, dependiendo los casos de los que se trate, voy a mencionar aquí algunos, incluso bomberos, el ejército, nos pueden en ocasiones auxiliar, estar presentes en las escenas, y asimismo, dependiendo del contexto, otras disciplinas de exploración como los subacuáticos o bien en expertos en descenso, ¿no? En descensos verticales. Ahora mismo quiero tomar en cuenta también que esta noción, ¿no? Como inicio de la arqueología forense, tanto por el desarrollo en Sudamérica, los énfasis en arqueología forense, sobre todo en Gran Bretaña, y en el contexto forense en general de los últimos 30 años, podemos decir, han sido contextos de excavación lógico-forenses, en los cuales las técnicas son las adecuadas, se implementa el desarrollo técnico-metodológico para cada excavación a desarrollar, llamados también no solo fosas clandestinas, sino como entierros ilegales o depósitos o hallazgos ilegales, también denominados depósitos clandestinos, hallazgos clandestinos. De ahí que entonces la práctica de la arqueología forense no podría verse limitada solamente al entierro, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista como de esta arqueología forense clásica o antropología forense clásica en la que se engloba esta práctica específica, ¿sí? De ahí entonces que saltamos a una tipología de hallazgos que es el centro de este trabajo, denotando una diferenciación metodológica en cuanto a estas, partiendo de una clasificación de circunstancias contextuales en las que se pueden encontrar uno o más personas fallecidas en diferentes estadios de descomposición humana. Restos humanos, cuerpos completos en etapas iniciales de descomposición, restos humanos, segmentos anatómicos y restos óseos en general, ¿cierto? Y de ahí entonces que hablaríamos de una variable específica, que es la que voy a nombrar más adelante, ejemplificando con unas imágenes de casos reales, pero están
puestas a blanco y negro, estamos omitiendo todo dato relacionado con estos hallazgos, pero es útil para representar de la mejor manera posible y visualmente, sobre todo, a qué nos estamos refiriendo, sobre todo, ¿no? En estos casos, en esta tipología de hallazgos. De ahí que mencionaré variables específicas, por lo menos 8, que a su vez tienen otras consideraciones que las hacen aún más específicas dentro de cada tipo de hallazgo. Hablamos pues incluyendo evidentemente la putrefacción avanzada, y esta distinción entre restos humanos y restos óseos es meramente procedimental, porque incluso el tipo de herramientas que se van a utilizar para cada uno de estos estadios de transformación cadavérica o tafonómica requerirán de hacer unos ligeros cambios o ajustes dependiendo de las condiciones de conservación de cada uno de los hallazgos o de los sujetos de estudio que se rescatan en cada una de estas intervenciones. Continuando, es para mí también muy importante aportar una noción de qué puedo considerar arqueología forense, pero partiendo no solo desde mi experiencia o perspectiva como experto, sino también desde otras definiciones que se han hecho de la arqueología forense, desde las de Iscan o las de Hunter en Gran Bretaña. Margaret Cox también en Gran Bretaña nos arroja una definición de qué sería arqueología forense. Trabajos también como el de Jacume y Scorsia en el 2015, para ver qué pasa con esta arqueología mexicana. Es una revisión muy interesante de cómo ha transcurrido su desarrollo y aporta una definición también. Incluso de colegas como Israel Lara Barajas, también que toca este tema, Arturo Talavera, antropólogos físicos mexicanos, arqueólogos mexicanos que trabajan en este sentido y han propuesto definiciones de antropología forense y de arqueología forense. Aquí esta definición que traigo a colación también tiene como sustento la que se presenta en la Guía Latinoamericana de Arqueología Forense. Y bueno, un asunto muy importante de cómo es que nuestro trabajo puede llegar a buscar, localizar, recuperar, formar parte de estas estrategias de búsqueda de personas desaparecidas, como parte de la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Chihuahua. Este ha siempre sido el énfasis. Dar definiciones lo más explicativo posible, sobre todo porque se trata con personas que buscan a sus familiares. Nos toca trabajar de la mano con personas de estos colectivos, familias, y este es uno de los énfasis también, ¿no? Como respeto a esto, de ser muy claro en las definiciones. De ahí entonces que la arqueología forense puede ser vista como una subdisciplina de la arqueología. Trata con el tema de historiar hechos perimortem y postmortem, cómo se genera un depósito, qué es lo que lo transforma después de la generación del depósito. También trabajo en laboratorio le tocaría incluso para poder hacer una revisión y análisis de los objetos que hay en estos hallazgos clandestinos que permiten dar un seguimiento a la identificación humana posterior. De ahí entonces que hablaremos de estos 8 tipos de hallazgos. Primera instancia, el entierro. Cabe de señalar que no tienen un orden, una clasificación ordinal, sino más bien esquemática para su abordaje. Usualmente podemos tener estos estadios recientes o putrefacción avanzada o entierros individuales esqueletizados. Son imágenes que nos muestran un poquito la diversidad. En este caso, por ejemplo, la putrefacción avanzada, los procesos de reducción esquelética mezclados, estos residuos de putrefacción, con las matrices de tierra o el material que cubre en un entierro a un sujeto de estudio en estas condiciones, impide manipular estos materiales de la misma manera que si fuera tierra seca o hueso seco. De ahí que hay que ajustar la necesidad de la intervención a las condiciones contextuales en estos casos. De ahí el entierro individual en diferentes estadios de putrefacción. Siempre es recomendable que en los entierros intervenga un arqueólogo forense o un experto en la aplicación de estas técnicas y métodos. Los entierros múltiples,
También aquí habría que considerar las variables que están alrededor de estos entierros, porque pueden haber diferencias en la deposición de los individuos en estos depósitos ilegales, en estos entierros múltiples ilegales, y de marcarnos incluso temporalidades de uso. O es un entierro de un solo uso, como el que se ve en la imagen, están en una misma etapa de descomposición y representa un solo evento, ¿no? Pero también es muy importante en el tema justamente del perimortem y postmortem, estas nociones de diferenciación temporal de uso de estos espacios. También es importante señalar que la acción de los residuos de putrefacción en estos contextos nos llevan a ver distintas variables hacia las consideraciones en otro hallazgo que es el de superficie. Muchas veces podemos encontrar en un hallazgo de superficie las huellas de la mancha de putrefacción que nos marcan un depósito primario y las dispersiones en general serán depósitos secundarios. De ahí que también distingo entre hallazgo en superficie localizado en un área menor a 5 metros de esta dispersión y para disperso que esta dispersión, la distribución de los indicios o de los restos humanos, restos óseos, sea de un diámetro más allá de 5 metros. Esta es una distinción meramente metodológica, operacional, para distinguir la proximidad del lugar y que además esto nos llevará a hacer una documentación planimétrica adecuada a las distancias en las que se encuentran estos hallazgos. Cabe señalar, y ahora que toco lo de la documentación planimétrica, la documentación fotográfica y escrita tienen que ir acompañadas de estas nociones, ¿no? Porque los ambientes tafonómicos de transformación del cadáver, dependiendo de las circunstancias contextuales, varían dependiendo el tipo de hallazgo. No será lo mismo también el ecosistema, ¿no?, que nos rodean estos hallazgos ya sea en superficie, disperso o bien localizado. La operatividad en este sentido son prácticamente recorridos de búsqueda en áreas cortas o bien en áreas amplias. Puede ser que se amplíen los procesos de recorridos de superficie, dado que un hallazgo implica hacer búsquedas a más distancia. Cabe señalar que esto es parte de la metodología de los hallazgos en superficie, e incluso que los hallazgos de entierro que pudieran tener alteraciones post-mortem por actividad carroñera y que nos generan dispersión, también habría que diseñar búsquedas posteriores a la exhumación de un entierro clandestino. Continuando, entonces pasaríamos al tipo de hallazgo acuático, que este puede ser muy dinámico o bien menos dinámico en el caso, por ejemplo, de cisternas, tinacos, pozos, porque el tema de lo acuático es que puede haber una gran diversidad de contenedores. A pesar de que pudiéramos tener un hallazgo en superficie, hay indicadores en el esqueleto o en los indicios biológicos humanos que nos pueden señalar que en algún momento de su proceso de estadía en ese depósito ilegal, ha transcurrido tal tiempo que cambiaron los niveles de agua. Por ejemplo, en presas o en arroyos, en presones, en ríos, suele cambiar los niveles de agua y esto hace que también queden expuestos algunos elementos y requiere ciertas dinámicas y estrategias también. La recolección, el rescate de estos individuos, de estos restos humanos de personas fallecidas, nos da pie a aplicar metodologías igual también para superficie y en caso de estar sumergidos, ya tener apoyo dependiendo de la sumersión, de la profundidad que se sospeche de estas sumersiones, apoyo de equipo subacuático especializado, arqueología forense en su caso es lo ideal, ¿cierto? Que aplicarán pues sus metodologías adecuadas. Pero en el caso de estos cambios de niveles de agua en arroyos, donde nos quedan expuestos restos humanos al centro de la imagen, vemos una distribución de restos humanos esqueletizados en combinación con putrefacción avanzada, ya más hacia la saponificación, una dinámica en cuanto al flujo de estos
cauces de arroyo o de río, y los cambios estacionales incluso nos dan idea de la temporalidad en las que se generaron los depósitos. Estas claridades nos permiten generar interpretaciones del intervalo post-mortem con mayor alcance, con mayor precisión, siempre considerando la delicadeza de este pronunciamiento en términos periciales, ¿cierto? El intervalo post-mortem sabemos que es uno de los requerimientos o los pronunciamientos más trascendentes y que se solicita por el Ministerio Público de las agencias de investigación. Sin embargo, pues sí, se tiene que tocar con mucha cautela este pronunciamiento del intervalo post-mortem. Los hallazgos acuáticos muchas veces también cuando se llega a utilizar equipo, que de hecho sí hemos utilizado equipo para extracción de drenaje, de drenado, es recomendable siempre usar el drenado sobre una malla, sobre una criba, para no perder los indicios. De tal naturaleza, de tal suerte, perdón, que de manera metodológica nos permite recuperar el más de los indicios de índole biológica y no biológica. Vemos ahí la imagen de un cráneo que nos permitió establecer aspectos de actos violentos sobre esta persona, para también definir a partir de la presencia de este casquillo una probabilidad de que se tratase de un lugar de los hechos, no solamente el lugar del hallazgo. Esto también lo mencionamos pues porque es parte del quehacer criminalístico, esta distinción entre el lugar del hallazgo y el lugar de los hechos, y cómo esto se sirve mucho para la investigación ministerial, que puede llevar un ministerio público al frente. Los hallazgos acuáticos tienen otras complejidades porque pueden tener presencia de fauna subacuática que también modifique los restos humanos estando bajo la superficie, dependiendo también del nicho acuático del que se trate, ¿cierto? Y habría que considerar, de acuerdo al lugar del que se trate, una consulta previa de qué probables organismos vivos subacuáticos, peces, anguilas, tal vez aves cercanas a lagunas, pudieran modificar los restos humanos. Como parte de la consideración hay que saber estos comportamientos de animales que oscilan alrededor de la descomposición humana. El cuarto tipo de hallazgo, denominado exposición directa al fuego, y en contraparte a señalar que en otras literaturas se maneja exposición térmica. Sin embargo, considero muy importante denominar, y vuelvo a este asunto de ser muy claro en las definiciones, a la exposición directa al fuego, porque la exposición térmica nos habla de que puede ser muy variable la exposición, a qué tipo de fuente de calor nos estamos refiriendo. En este instante estamos expuestos a una variable térmica en nuestros lugares, y no es lo mismo que una exposición directa al fuego que transforma considerablemente el cuerpo de una persona fallecida en condiciones de accidente o de presunción de delito. Diferenciando entre el carbonizado y el calcinado, veremos más adelante la cuestión de la conservación. El estado de conservación del cuerpo de la persona fallecida, presencia de segmentos corporales de piel, pueden verse tatuajes ocasionalmente, pueden verse también cicatrices, pueden preservarse piercings, modificaciones corporales contemporáneas. En ocasiones puede preservarse muy buenas condiciones del muestreo para sangre y agilizar el proceso de identificación humana. También así podrán verse en ocasiones facciones del rostro, no siempre, y nos deja una apariencia de carbonización, pero está completo en general, ¿no? No hay destrucción de extremidades superiores e inferiores, ni exposición de vísceras. Estas intervenciones son más o menos sencillas de operar, dado que la completud del sujeto de estudio nos permite hacer un trabajo más ágil. También dependiendo del lugar en el que se encuentre, será la búsqueda de otros indicios que nos permitan completar datos útiles en la identificación humana y la persecución de un delito. En este caso, el calcinado nos lleva a considerar una destrucción mayor de extremidades, evidentemente, superiores e inferiores, exposición de vísceras, destrucción de los tejidos blandos en su mayoría, quedando expuestos tejido muscular, órganos tal vez en apariencia de carbonizamiento,
y van a quedar una serie de objetos alrededor del lugar del depósito, que son objeto de búsqueda metodológica por sectores dentro del interior, al interior del vehículo o al interior de un domicilio, dependiendo del lugar, y con énfasis de buscar objetos metálicos que permitan asociarse al proceso de identificación humana de las personas que estén en estas circunstancias. Cuando estamos hablando de ya situaciones o eventos de fragmentos calcinados, enterrados incluso, o en superficie, que puede haber cierta recurrencia en algunos estados de la República, la cuestión se complica un poco más porque requerimos de más cautela, siempre con miras de poder identificar desde el lugar de intervención muestras potenciales, ¿no? Indicios humanos, restos óseos que conserven quizás tejido muscular carbonizado alrededor de una pieza ósea o de un fragmento óseo, identificar estas potenciales muestras para posteriormente remitir al área de genética forense. También requiere mucho cuidado al momento de poder ubicar piezas dentales, fragmentos de huesos que nos permitan lateralizar al individuo, incluso pronunciarnos en términos de el número mínimo de individuos que están en estos depósitos ilegales. Trabajo conjunto, por supuesto, todos estos hallazgos hacia miras de un trabajo en laboratorio que también ajusta sus metodologías a las condiciones de los lugares de hallazgo. Y esta clasificación, esta tipología nos permite también en ese sentido tener noción de cómo buscar y hasta qué punto buscar. Recordando también que la estratigrafía nos va a permitir, sobre todo en las manchas de ceniza, de combustión en la tierra, nos va a dejar una marca muy delimitada que también es objeto de búsqueda durante una excavación arqueológico forense. Continuando, vemos en estos tipos de hallazgo una variable que son los contenedores irregulares. Puede ser una gran diversidad de tipos, tambos de metal, madera, de plástico, cubetas, maletas, mochilas, la cajuela de un vehículo, donde tengamos depósitos clandestinos ilegales. De tal manera que se tiene que actuar de una manera específica. Por ejemplo, en los casos donde se han localizado cuerpos de personas fallecidas al interior de tambos de metal o plásticos cubiertos con cemento, el trabajo es más artesanal, no en términos quizás lo que significa artesanal, pero es mucho más cuidadoso, porque incluso se recomienda utilizar de estas pinzas hidráulicas de los bomberos para cortar el metal e ir abriendo poco a poco la masa de cemento duro, quizás a veces con con cincel y martillo, con una técnica paulatina y adecuada que nos permita acercarse al hallazgo, al cuerpo. Pero esto se tiene que hacer en laboratorio, no se puede hacer en campo, definitivamente. Y de hecho se ha realizado de esa manera, ¿no? En el que se han encontrado estos tipos de hallazgos y se trabaja en el laboratorio completo, se traslada todo el contenedor irregular. Y como les mencionaba, estos también pueden ser muy variados, pueden tener diferentes también estadios de descomposición que contengan personas fallecidas, segmentos corporales, restos óseos secos, o en etapas de reducción esquelética, fue lo más frecuente que nos ha tocado acá, por cierto. También pueden ser utilizados como tambos para combustión, para hacer exposición directa al fuego, con la intención de destruir los restos humanos de una persona fallecida, probablemente desaparecida, violentada. Es un hecho que sí es un hecho, ¿no? Violentada. Moisés, 2 minutos. Muchas gracias, ya voy a terminar. Excelente. Finalmente, la exposición a sustancias ácidas, que es un trabajo que se ha hecho poco y que sí nos da pie para más investigación quizás, pero es destacable que un experto, un arqueólogo forense, un antropólogo físico forense, un médico forense, un criminalista, no se puede acercar a procesar estos lugares hasta que no estén debidamente controlados por expertos en manejo de estas sustancias. Y
nos den la autorización. Y es igual que en el caso de la exposición directa al fuego, los bomberos serían, o protección civil son los encargados de brindar primero la seguridad de los peritos, de los intervinientes, a sabiendas de que toda escena, todo depósito, todo hallazgo clandestino es altamente contaminante para uno, de ahí la necesidad también de la bioseguridad. La exposición a sustancias ácidas son los contextos más inusuales, recurrentes, se han convertido quizás el séptimo hallazgo, tipo de hallazgo que son los contextos verticales. Esta es una representación a dibujo solamente, dado que no cuento con una imagen que pudiera ilustrarlo mejor, y que requiere del apoyo de técnicos especialistas en rescate y en descensos verticales, y de preferencia que puedan llevarse a cabo por expertos en arqueología forense o antropología física forense para la recuperación y aproximación a estos contextos a grandes profundidades, o en ocasiones no son tantas profundidades, 10 metros, 8 metros. Me ha tocado bajar a un contexto de esta naturaleza y sí, se requiere de un trabajo metodológico preciso y de una secuencia en todo el trabajo que se requiere. Finalmente, parte de la diferenciación del arqueólogo forense en campo es ver qué pasa con los contextos histórico-arqueológicos, porque no todos los hallazgos van a ser forenses. Algunos contados en el estado de Chihuahua han pasado muchos, en el que sí se ha recuperado, por ejemplo, en esta imagen vemos un perfil, una estratigrafía de un lugar en cierta zona sur del estado, donde se recuperaron muchos años antes de que hubiera antropología forense en Chihuahua, un contexto donde después del análisis que llevamos a cabo del sitio y de los restos óseos, se encontró y que se trataba de un contexto de la Revolución Mexicana en esta zona de Chihuahua. Entonces, la diferenciación contextual, temporal, histórico-arqueológico también debe ser considerada como un tipo de hallazgo en esta propuesta. De ahí finalmente que nuestro trabajo nos lleva a una idoneidad de la prueba, porque siempre buscamos dar aporte a lo que es la persecución de un delito y también para la identificación de estas personas por medio del sistema acusatorio adversarial. Nos regimos por el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, ya desde el 2016 para todo el país, los lineamientos que están en la Guía Nacional de Cadena de Custodia, y luego algo muy importante, esta metodología nos permite tener una constante visión de derechos humanos del cadáver, porque si hacemos un trabajo metodológico de recuperación, de búsqueda, de localización, de documentación planimétrica, todos los embalajes adecuados, un análisis de laboratorio también idóneo, podemos abonar a garantizar que estos individuos en un futuro puedan ser identificados con más facilidad. Ese es también uno de los meollos de este trabajo, de esta insistencia, poder llevarlo a reconsideración de los protocolos para el tratamiento e identificación forense, y mencionar solamente ya para cerrar que el énfasis en principios bioéticos para el tratamiento e identificación forense, parte de mi tema de maestría, que lo estoy llevando ya casi a fines, y el trabajo sobre todo nos permitirá tener una forma de cómo embalar incluso para cada uno de estos hallazgos, de cómo trasladarlos, qué requerimientos para su conservación y no posterior destrucción se implementan para cada uno de estos. Y como parte del ejercicio de la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Chihuahua, perteneciente a la Fiscalía de Derechos Humanos, también de Chihuahua, se implementa esta visión para poder tener una distinción de los trabajos que se han hecho, ¿no? Incluso ha habido esta ponencia, este tema le he dado en otros congresos, como el de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense en el 2016. Entonces, esto es un tema que viene de un trabajo de varias personas, y yo he querido hacer énfasis en que es una metodología que nos puede brindar oportunidades para mejora en los procedimientos. Y pues bueno, eso por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la invitación y su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. No sé si hay una pregunta que hace Viri a esta Yadira. Creo que la contestó, pero no sé si quieras hablar, Yadira, sobre esta cuestión de la desaparición administrativa,
o quedó claro o prefieres hablarlo, Yadira. Y si hay algunas preguntas más adelante. Pues creo, bueno, no sé si tiene más, o sea, si sigue haya quedado claro el ejemplo que puse para Viri. Si no, pues esperamos más preguntas para no acumular tiempo. ¿Alguna pregunta más por ahí que surja? Juan Carlos, yo tendría alguna pregunta para Marisol en el caso de la experiencia de Colombia, si está por ahí, que pudiera charlar un poquito más sobre esta cuestión que comentabas en tu ponencia. Me quedó como algo importante, bueno, me pareció importante para la cuestión de memoria, como digamos dentro de un mismo grupo social específico, digamos que sí la parte de cómo van construyendo el ejercicio de memoria pues es diferente, ¿no? Con esta parte de los monumentos, ¿no? En donde describías que por un lado había gente que pues lo aceptaba y algunos otros que pues se les hacía como digamos algo muy fuerte y que no lo podían aceptar por estar, digamos, como traicionando quizás, ¿no? A la memoria de sus familiares. Te lo pregunto porque, pues bueno, en el caso de México quizás vamos a estar en también estos procesos de resignificación de memoria y quizás nos podrías comentar, me gustaría saber un poquito más de esos detalles de cómo se dio ese conflicto y al final sí, hacia dónde fue, me refiero, hacia cómo se revalorizó esta cuestión de memoria o no, o generó más conflicto social, etcétera, etcétera, porque se supone que pues debería de disminuir esta parte, ¿no? del conflicto social. Gracias. Bueno, pues a ver, básicamente el conflicto armado colombiano lleva un buen tiempo acá en Colombia, pues inicialmente desde la parte de guerrillas. Estamos hablando de un conflicto de casi 60 años y se crean también los grupos paramilitares que enfrentan estas guerrillas, tratando como de liberar al pueblo de esas guerrillas, ¿cierto? Dentro del marco de la desmovilización tanto de paramilitares como de las guerrillas surge algo que se llama la ley de víctimas y dentro de esta ley existe algo que se llama el acto de reparación. Entonces, a partir de ahí también pues el Estado debe hacer como un reconocimiento de las víctimas, se han levantado algunos monumentos, pero mayormente todo lo que es a partir de la memoria se ha trabajado desde los colectivos, desde la misma iniciativa popular. En la Comuna 13 básicamente ha sido a partir de de agroarte y desde el Graffiti Tour. No sé si de pronto hayan escuchado lo que es el Graffiti Tour. Son unas escaleras eléctricas en donde los grafitis cuentan la historia de la comuna. Los colibríes representan como la mirada hacia atrás que hay de la historia, porque los colibríes son la única ave que puede volar hacia atrás. Entonces es como un mirar a su historia, pero continuaría hacia adelante. E incluso los tanques que entraron dentro de las operaciones militares son representadas como escarabajos. Entonces, pues básicamente todo el acto de memoria y resignificación lo han realizado las mismas víctimas. No sé si de pronto eso responda como tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias, Marisol. ¿Algo más por ahí que quieran comentar los invitados por ahí? ¿Alguna duda más? Yo también tendré otro comentario para el caso de Yadira. Sí, adelante. Muy buena tu exposición, Yadira, me gustó mucho. Sobre todo esta parte del modelaje, me gusta esta parte, digamos, de que sustentes tu modelito en estas pequeñas gráficas muy explicativas, ¿no? De los diagramas de Venn. Lo que yo me imaginaba ahí es que, digamos, que muchas veces, por ejemplo, la parte de desaparición, ¿no? Así, en términos generales, digamos, viene muy influenciada por una visión muy eurocentrista o quizás pues de Estados Unidos sobre que pues estos casos, digamos, son
son los más, ¿no? En esos países. Afortunadamente, la mayoría de casos que tienen no están vinculados a un hecho delictivo. Y yo vi que tus diagramas, digamos, ahora yo sé que estás construyendo esos diagramas y todo, pero vi que tienen equidistancia, es decir, que tú asumirías que esos, quizás ese esquema, pues todo sucede como, ¿no? De igual manera, ¿no? Y yo te llevaría a la reflexión sobre que quizás estaría bueno que pensaras en la variable de que en México, pues la frecuencia, digamos, de eventos, desgraciadamente, y quizás en Latinoamérica, eso habría que también pensarlo, haga que esta parte, digamos, de equidistancia que tú tienes entre tu modelito, pues no sea así, y quizás se podría pensar en un escenario en donde, pues, desgraciadamente la probabilidad de que exista un evento de violencia sea mayor, ¿no? Es decir, que ese espacio que tú tienes, ¿no? En donde nada se intersecta, pueda ser más pequeñito, ¿no? Y que los modelos de otros países en los que se ha aplicado justamente un modelo así más, digamos, equidistante, quizás no opere, ¿no? No sé qué opinión te venga esta idea y si pues tú has considerado esa parte, digamos, de la gran eclosión de violencia que vivimos pues, en México y en otros países de Latinoamérica para con tu modelo, ¿no? Y de verdad te felicito porque va a estar muy interesante. Muchas gracias, Micha. Sí, de hecho, hace rato que estaba exponiendo, me recordó cuando estaba preparando la exposición, de hecho, este diagrama lo retomo de una presentación que hicimos de el primer Congreso de Antropología Forense con la LMA. Entonces, mi asesor de tesis, Javier Yankelevich, es el que ha estado como que creó el inicio, yo lo he ido modificando y de hecho sí tengo pensado utilizar, todavía no llego a esa parte, pero o sea, las ideas que tengo es utilizar eh, eh, demografía, demografía para ver más o menos el parámetro de población, o sea, ver el tipo de población que yo estoy viendo, que es la población vulnerable, entonces ese tipo de población, cómo es que se intersecta y hacerlo más chiquito, pero sí, de hecho esto fue como un poco nada más para visualizar la situación, pero sí es mucho más pequeño, desafortunadamente es mucho más pequeño y por eso en ocasiones no se muestra tanto, pero creo que es muy importante. Pero sí, muchas gracias por tus comentarios. Ahí hay otra pregunta en el chat, Juan Carlos, para Moisés. A ver. ¿Quieres que la lea? Sí, lee, por favor. En los casos de personas que se hallan en ácido, dice, ¿también reciben ayuda de un químico o solamente es el arqueólogo el que interviene? Moisés, si nos puedes ayudar, por favor. Claro que sí, gracias la pregunta. Pues sí, lo que pasa es que, como mencioné, tendría que entrar un experto en manejo de residuos peligrosos o de materiales peligrosos, un experto en química definitivamente. No siempre forma parte del cuerpo de servicios periciales, sino más bien tendría que hacerse apoyo de otra institución en el lugar, en el estado, que pudiera brindar este apoyo y controlar el riesgo hacia los expertos que intervendrían posteriormente a la recuperación y para el análisis. Sí, también por eso es importante señalar que irían en competencias de acuerdo a las necesidades de estos contextos, ¿no? Y al final de cuentas, lo ideal es recuperar lo más posible, lo más que se pueda para tener un análisis posterior de una manera idónea, pero no es hasta que el químico lo trabaje. Ajá. Y el tema también ahí es que solo han habido un par de casos a nivel de la República, trabajados por aquel entonces la PGR, y que ha dejado documentado de alguna manera cómo se trabajó y las dificultades a las que se han enfrentado, ¿no? Hay que señalar que es uno de los contextos en los que menos experiencia se ha tenido y no se ha desarrollado mucho una cuestión metodológica más clara. E incluso pues el trabajo que estoy desarrollando lo quiero llevar más allá para tener estos aportes y poder tener una concordancia con otros expertos. No sé si eso ayude a contestar. Sí, bueno, yo solo quiero agregar una cosa con Moisés,
Bueno, yo imparto la materia aquí con el profesor Misha sobre arqueología forense y bueno, viendo tu trabajo, pues vi que qué bueno que hay ahora una mayor sistematización en el registro, ¿no?, de las evidencias, porque creo que eso es lo que una de las partes que siempre hemos hablado el doctor Misha y yo sobre la importancia de encontrar nuevos métodos, nuevas formas de registro, porque creo que ahí está donde hay muchas claves de estos asuntos. Digo, yo soy arqueólogo de formación, pero ahora ya con esta nueva experiencia en forense, pues me ha alimentado mucho el aprendizaje con toda esta gente que está alrededor. Ahorita con estas ponencias de Yadira y de Marisol, han sido un aprendizaje también. De verdad felicito el trabajo y el esfuerzo de cada uno de estos. Creo que también la formación de estos grupos o asociaciones, estas distinciones ya de conceptos cada vez más especializados, en el futuro van a ser la clave para ir resolviendo todos estos casos de desapariciones, muertes y demás. Y de verdad, Moisés, es un trabajo que se nota que hay ya una cuestión más de sistematizar todo lo que es la recuperación de los materiales, ¿no? Eso es una de las cosas que siempre hemos discutido con el profesor, y es por ahí por donde nos queremos ir formando a la gente de la importancia de lo que es este registro, ¿no? De verdad, los felicito a los tres. ¿Alguna cosa más? Marisol por ahí levantó Muchas la mano. gracias. Muchas gracias. Yo quería hacerle como una pregunta a Moisés, él que tiene como más experiencia desde la parte arqueológica, y es que, bueno, en la Escombrera han pasado ya 20 años, como preguntar como si se encuentran restos óseos por la presión que puede ejercer esa misma tierra, es posible como de pronto hacerles algunos análisis o algo, pues porque la verdad la situación es compleja en la Escombrera, o sea, son 20 años donde no se ha dejado de tirar escombros en la zona. Ya. Adelante, adelante. Sí, gracias. Vaya, sí entiendo un poco la preocupación. Hola, mucho gusto, Marisol. Gracias por preguntar. El tema es sobre todo el asunto de conservación en cuanto a la influencia o los factores tafonómicos en los que se ven insertos o han estado generando estos depósitos clandestinos por el tipo de material que esté en el lugar. Habría que pensar en la humedad del sitio, si es que hay o no hay. Yo en realidad desconozco las condiciones ecológicas de esa zona, pero quisiera pensar que hay humedad, ¿no? Entonces, en función de estos factores del ecosistema, del entorno, el hecho de estar entre estos materiales de escombro, de cascajo, daría una cierta conformación a los restos óseos, pero cabe señalar que pueden resistir, ¿no? A bastante tiempo. Yo creo que sí han de resistir lo suficiente como para hacer un estudio tanto osteológico, forense en laboratorio, como para muestreo posterior de hueso y tal vez quizás diente. Los resultados que se obtienen de cada uno de los muestreos, ya sea pieza de órgano dental o órgano esquelético, pues varía dependiendo del estado de conservación y quizás de las sustancias que se generen al estar en esta dinámica, digamos, de cierta estadía en el contexto del hallazgo, porque quizás estos materiales de construcción de cascajo generen un pH tal vez muy bajo, en el que no haya ninguna afectación a nivel molecular, quizás porque, más bien, no tanto molecular, sino más bien de la conservación de la estructura del hueso. Otros contextos, como con pHs muy ácidos, pueden destruir la estructura del hueso y ser un problema al momento del levantamiento, de recuperar esto, incluso hasta el procesamiento de unas futuras muestras, ¿no? Pero yo creo que sí se pudiera hacer ahí sí, estarían bien conservados, ¿no? Quisiera pensar, no sé si con eso te pueda colaborar, Marisol. Muchas gracias, Moisés. Marisol, yo ahí sí quisiera un poquito intervenir en esa pregunta porque,
Bueno, los contextos, les digo, ya dentro de mi experiencia, de verdad, porque no solo he hecho arqueología prehispánica, sino histórica y de muchos tipos de contextos urbanos sobre todo, realmente siempre vas a encontrar evidencia, siempre vas a encontrar indicios que te van a señalar, independientemente de la degradación o de la afectación del hueso, o de los huesos, o del contexto funerario, siempre va a haber indicios que te van a dejar ahí, ¿no? O sea, pues nosotros hemos tenido que quitar toneladas de escombros muchas veces antes de llegar al contexto, y realmente a veces llevas muchas buenas sorpresas en estado de conservación, y aun cuando no estén, la información siempre será muy, muy útil, ¿no? O sea, tanto a nivel de impacto que puedan tener los materiales, o a veces no lo tienen, ¿eh? O sea, eso es muy azaroso, pero información siempre vas a obtener, siempre, no hay duda. Sí, adelante, Moisés. Sí, finalmente, para más bien comentar el trabajo de Yadira, me entusiasma tu trabajo porque es muy importante hacer este énfasis, ¿no? De las negligencias, el grado de responsabilidad que tiene la negligencia del servidor público, de la administración de los panteones, porque efectivamente se dejó como olvidado este aspecto tan importante. No se dimensionó jamás a lo que hemos llegado hoy día, ¿no? Del tema de desaparición de personas. El nivel de migraciones que hay en el país es tan alto que hay personas de otros estados en otros estados dentro de estas fosas, fosas comunes. Y es un trabajo de muchos años que va a llevar a cabo etapa histórica de la antropología forense mexicana. Y que hables de desaparición administrativa, pues creo que es fabuloso visualizarlo, ponerlo allí en la problemática, no solo es una temática, es una problemática que nos da pie a mejorar formas de aproximarse, a saber cómo controlar esto. Desde los mapeos de estas ubicaciones en los panteones en todo el país. Ciudad Juárez, comento rápido, tiene ya, y la ciudad de Chihuahua también, y Cuauhtémoc también en Chihuahua, ya tenemos espacios específicos para el entierro individual de personas no identificadas o por identificar. Ya han tenido todas las baterías periciales con estas miras a identificación, un poco el esquema que se tiene, ¿no? Del panteón forense y en otros estados como en el Estado de México o en Coahuila. Pero acá ya lleva un tiempo, ya lleva desde el 2008, porque hicimos un proyecto de análisis de estas fosas comunes en Chihuahua y logramos reunir una serie de información de estas personas que se muestreó. Hay otros temas allá adelante ya administrativos que no han permitido tener el resultado que se esperaba tener de este proyecto, pero sí uno de los resultados que hoy en día ocurre es esta inhumación individual controlada de individuos, no de individuos por identificar. Ya cuentan con una serie de pruebas periciales a futuro. Entonces, y creo que sí se han identificado un par, ¿no? Y la familia ya decide si lo saca o no lo saca, si tiene dinero o no, le ayuda al Estado, etc. Pero sí, te quiero felicitar por tu trabajo también. Gracias. Muchísimas gracias, Moisés. Yo creo